como para la Iglesia de Cristo en el día de hoy. Y esos dos pilares es, número uno, la unidad exclusiva de nuestro Dios. Cuando leímos en el versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y el segundo pilar es la invitación a rendirle nuestra vida, el amor exclusivo a nuestro Dios, que encontramos en el versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una de las cosas que encontramos en este pasaje es que el pueblo de Israel estaba muy cercano a entrar a la tierra prometida. Ya estaban cerquita para entrar a Canaán. Uno tiene que leer los pasajes a la luz del contexto. Y el contexto de este pasaje es que están cerquita a la tierra prometida, a esa tierra que Dios les prometió al pueblo de Israel, una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia y de prosperidad, pero era una tierra habitada por paganos, habitada por pueblos paganos. Así que las costumbres eran inmorales, tenían creencias totalmente en contra de la palabra de Dios, y ahora el Señor empieza a darle instrucciones a todas las familias para que le enseñen a sus hijos, sobre todo a sus niños, a sus niñas, porque van a habitar en medio de una comunidad pagana, en medio de poblaciones paganas, en medio de pueblos inmorales, y ellos tenían que ser obedientes a la palabra del Señor. Y por eso la advertencia que Dios les da aquí, por eso empieza diciendo en el versículo 1 y en el versículo 2, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Por eso el contexto es muy importante, porque si ellos querían vivir una vida de abundancia, una vida de felicidad, una vida de paz, de tranquilidad, etcétera, 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 si ellos querían ser felices, ellos tenían que obedecer la palabra del Señor. Y esos niños y esas niñas tenían que recibir instrucción. ¿De quién? De papá y de mamá, de los padres. Ellos tenían que aprender todo esto, y por eso nuestro tema en la mañana de hoy va a ser el poder de la palabra hablada. Yo quiero mostrarles a la luz de los versículos, sobre todo vamos a mirar versículos 6 al 9. Ahí es donde yo quiero desmenuzar todo eso, y en esos versículos voy a compartir con ustedes cómo hablar y enseñar la palabra de Dios. Es decir, como papá y mamá, a la luz de este pasaje voy a sacar principios. ¿Cómo es que yo le voy a enseñar a mis niños y a mis niñas? Ahora, padres que me están escuchando, si usted es de los que no saca tiempo para enseñarle a sus niños y a sus niñas, esta palabra de hoy es puntual para su vida, supremamente puntual. Por eso yo quiero que esté muy atento, muy atenta, porque voy a compartir 4 cosas de cómo enseñar, de cómo hablar la palabra de Dios. ¿Cómo titula la conferencia de hoy? Muy bien, en primer lugar, la palabra de Dios debe de ser hablada y enseñada convincentemente. Versículo 6. Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cuando dice grábate en el corazón, primero me encanta 2 cosas ahí. Primero habla de grabar. Ese grabar es memorizar, ese grabar es encarnar, ese grabar es que yo me apropie de la palabra, que esta palabra no se me vuelva algo mecánico, algo religioso, algo teórico. Esta palabra tiene que de la cabeza bajar al corazón. Hay versiones que dicen, grábate estas palabras en tu mente. Está bien decirlo así, se puede hacer esa traducción. De hecho, en la versión de los 70, la traducción del Antiguo Testamento en griego así lo dice. Grábatelo con tu mente, pero en el texto hebreo, más que la mente, habla del corazón. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de todo el centro de la personalidad. Así que la convicción, cuando hablamos de que en primer lugar la palabra de Dios debe ser hablada y enseñada convincentemente, la convicción es una idea o enseñanza fuertemente arraigada, es una creencia firme. Eso es convicción. Si usted no tiene convicciones, ¿de qué va a hablar? Si usted no está realmente convencido de lo que cree, ¿qué le va a enseñar a sus hijos y a sus hijas? Si usted realmente no está apasionado por las cosas de Dios, ¿qué le va a enseñar a sus hijos y a sus hijas? Por eso si encontramos cantidades de padres, mamá, papá, que no sacan tiempo para sus hijos, pero es porque ellos no están apasionados. Es porque ellos realmente, aún, discúlpeme, algunos ni siquiera se han convertido al Señor. Y ahí es donde uno
se confronta con esta palabra. Cuando yo hable las palabras de la Biblia, yo tengo que tener la firme convicción de que la Biblia es la revelación escrita de Dios, que ella es la firme palabra del Señor, que ella es palabra de Dios. El problema del día de hoy es que usted y yo nacimos escuchando que esto es palabra de Dios. Maravilloso, lo creemos, pero muchas veces lo creemos solamente como un acto intelectual. Pero no estamos convencidos que Dios nos habla a través de este libro. Porque si yo estuviera convencido que Dios me habla a través de este libro, yo lo leería todos los días, lo meditaría, lo reflexionaría, lo memorizaría la palabra. Es decir, estaría haciendo lo que tengo que hacer. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no saca tiempo para leer la palabra de Dios, ni siquiera la trae a la comunidad, ni siquiera memoriza versículos bíblicos, no estudia la Biblia. Yo digo y me pregunto, ¿será que sí está apasionada por la palabra de Dios? ¿Será que realmente sí cree que este libro es la palabra de Dios para los hombres, para las mujeres en el día de hoy? Cuando yo estoy predicando la palabra, estoy enseñando la palabra, tengo que tener convicciones. Yo solamente tengo que creer que la Biblia, no solamente tengo que creer que ella es palabra de Dios, sino que la Biblia tiene el poder de cambiar nuestra vida. La Biblia tiene el poder de cambiar nuestros corazones, y si no, meditemos en nuestras vidas, los que estamos aquí, la gran mayoría. ¿Qué fue lo que cambió nuestra vida? Cristo, por supuesto, pero ¿a través de qué? De su palabra. ¿Cómo conocimos de Dios? A través de la palabra. ¿Cómo dice San Pablo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? Y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde me preocupa la cantidad de comunidades eclesiales en el día de hoy que no sacan tiempo para predicar la palabra. Sus reuniones son más de cánticos, de alabanzas, de emociones, de milagros, pero palabra por ningún lado. No estoy criticando, porque todo eso se puede hacer y es bueno. Pero ¿a dónde está la palabra? ¿A dónde está la predicación de la palabra? Cuando un hijo y una hija de Dios se fundamenta solamente en emociones, en unciones, en milagros, en cánticos, y no hay palabra, cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, cuando llegan las dificultades, no va a tener de dónde agarrarse. Por eso nuestros cimientos no pueden estar sobre la arena. Nuestros cimientos tienen que estar, ¿dónde? En la roca. Y esa roca es Dios, esa roca es la palabra. No solamente es creer que la Biblia es palabra de Dios, que ella tiene el poder de cambiar nuestros corazones, sino que cuando yo creo y que la Biblia es palabra de Dios y que tiene poder para cambiar los corazones, yo me apasiono por la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es ser apasionado? La palabra apasionado habla, es la figura de fuego, un fuego encendido. En términos espirituales, es cuando yo estoy enamorado de mi Señor. Y cuando uno está enamorado, uno no quiere sino hablar de la persona que ama. Cuando uno está enamorado de Dios y de la palabra, ¿qué quiere hacer? Solamente hablar de Dios y de su palabra. Por eso quiero preguntarle en esta mañana, pero de una manera retórica, es decir, conteste si usted ahí solito, solita, si usted realmente está apasionado, si está apasionada por la palabra de Dios. Y yo les voy a decir, hablando de convicciones, cuando hablamos de convicciones, que ya les dije que es una enseñanza fuertemente arraigada, que es una creencia firme, ¿cómo no estar convencidos y apasionados cuando la Biblia dice tantas cosas del poder que tiene, de lo que hace en nuestra vida? Voy a compartir 3 cositas, así muy rápido porque no hay tiempo. Pero mire, la Biblia dice que ella es una fuente de inspiración. Es decir, yo en la Biblia encuentro sabiduría, encuentro todo para llevarme, para motivarme, para que yo salga adelante en los momentos de crisis, así como cantamos hace un rato. Solo en Cristo hay palabra, solo en Cristo hay fortaleza, solo en Cristo hay ánimo, solo en Cristo hay esperanza. Eso es lo que me dice la Biblia. ¿Y sabe qué dice? Mire, acompáñenme, unas lecturas cortas que vamos a hacer. Salmo 19, libro de los Salmos, capítulo 19, solamente voy a leer unos pocos, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. Ahí tenemos una fuente de inspiración. ¿En dónde vamos a encontrar aliento? Yo sé que las canciones a veces nos alientan, claro, por eso también cantamos acá. Pero el verdadero aliento, ¿de dónde lo voy a encontrar yo? Es de la palabra del Señor. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Qué lindo saber que aquí encontramos la sabiduría, es en la palabra del Señor. Después dice, los preceptos del Señor son rectos, trae alegría al corazón, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Léase todo el pasaje en su casa,
para que vea las maravillas de este pasaje bíblico. Y me gusta cuando dice que da alegría, trae alegría. Todos queremos ser felices, todos queremos, no me gusta mucho la traducción alegría, sino más bien felicidad.